Buenas noches, muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Pediatría por la invitación a participar de este simposio y de alguna manera poder dar a conocer todo el trabajo que se realiza en el INLASA como parte y como brazo técnico del Ministerio de Salud en cuanto es el diagnóstico de hepatitis virales. Espero poder transmitir toda la información que ustedes están esperando y vamos a dar algunos antecedentes de lo que se ha realizado en todos estos años de lo que es el diagnóstico de las hepatitis virales. Algunos datos de hepatitis virales, más o menos aproximadamente de la gestión 2010 a la 2016, se estima que en el país existen aproximadamente 1.393 casos de hepatitis B y 1.752 casos de hepatitis C. Todas estas estimaciones han sido basadas en datos de notificaciones realizadas de bancos de sangre, de laboratorios públicos y privados que realizan estos diagnósticos, ¿no? Las pruebas de hepatitis A, B, C. Sin embargo, es un desafío aún para nuestro país lograr sistematizar una vigilancia epidemiológica, que nos den datos reales y actualizados constantemente de cómo está la situación de nuestro país en Bolivia. A partir del año 2014, el Programa Nacional de ITS VIH-Sida, que ahora actualmente es el Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas, se hace cargo de las hepatitis virales. Y a partir de eso surgen guías de manejo de la hepatitis B y C principalmente, que incluyen los algoritmos de diagnóstico. Es decir, una serie de pasos que nosotros podemos utilizar para realizar el diagnóstico de las hepatitis virales. También es importante mencionar que gracias al Ministerio de Salud en el SUS se ha incluido actualmente todas las pruebas de diagnóstico, hepatitis A, B, C, y las pruebas de seguimiento de hepatitis C, en este caso, que son cubiertas por el SUS. Eso ha dado lugar a que mayor población tenga acceso a este diagnóstico y se pueda mejorar estrategias de tratamiento y seguimiento a los pacientes. Aquí les quiero presentar datos aproximadamente desde la gestión 2018 hasta el 2022, hasta lo que lleva del 2022, de muestras, pruebas que han sido solicitadas únicamente al INLASA. Esto no se puede inferir a nivel nacional, son solo solicitudes que se han realizado al INLASA de las diferentes hepatitis. Por ejemplo, el 2018 tuvimos en hepatitis A 102 solicitudes, 114 el 2019, y a partir de ahí el 2020 y el 21 han bajado esta cantidad de solicitudes, obviamente por la pandemia que hemos presentado. Se han cerrado, no se ha cerrado la atención a centros de salud, pero solo se atendía a emergencias, los mismos pacientes no han acudido a centros de salud. Entonces, todo esto ha dado lugar a que disminuyan, ¿no? Lo mismo se ve en cuanto a hepatitis B, en las pruebas de antígeno de superficie y anticore, que de haber atendido aproximadamente 450 el año 2018 a 2020 y 2019, el 2020 y 2021 ha ido bajando y ahora ya vamos con 104 solicitudes. Lo mismo ocurre en el anticore, en la hepatitis C, aproximadamente se reciben 253 solicitudes el 2018, 280 el 2019. Y respecto a los resultados de estas pruebas, nosotros podemos ver que el comportamiento más o menos de las hepatitis. El 2018 en hepatitis A de 81 solicitudes, 21 han sido positivas. El 2019 de 86, 28 han sido positivas. Entonces, respecto a la población
evidentemente que ha dado estos resultados positivos es lo que se espera aproximadamente la población infantil, es la que mayor prevalencia o incidencia de hepatitis A tiene en nuestro país. En lo que respecta a la hepatitis B, de 396 solicitudes del 2018, 65 muestras han sido confirmadas positivas. El 2019 de 390, 36 han sido confirmadas positivas. El 2020 han bajado de 220 solicitudes, son 22. El 2021 de 161 se observan 30 muestras positivas. Y en lo que va de este año, de 85 solicitudes, tenemos ya 19 muestras para hepatitis B positivas. La población, el grupo etario, obviamente de esta población es mayor a 20 años, son personas adultas. Y con este marcador del anticore que nos puede medir prevalencia en una población, vemos que la positividad casi se duplica en los años, ¿no? Si bien el antígeno de superficie ha desaparecido, porque como sabemos la hepatitis B es una infección que se autolimita en un gran porcentaje, no tenemos datos de prevalencia con el anticore, ¿no? En este caso, el 2018, hablamos de 124 muestras positivas de 306 solicitudes. Como les digo, todos estos datos han sido, solo son solicitudes que se realizan al INLASA. En la hepatitis C, el 2018 se tienen 231 solicitudes y 22 de estas han sido positivas. Es importante mencionar en la hepatitis C que a partir del 2017 aproximadamente, el programa de ITS ha introducido la prueba de carga viral de forma gratuita para todas las muestras que presenten una serología o sean casos sospechosos clínicamente de hepatitis C. Esto ha dado lugar a que se realice tratamiento a estas personas, un seguimiento de tratamiento y ver cómo evolucionaba. Esto ha sido muy importante y actualmente aún se reciben de forma gratuita la carga viral. Como les digo, la única condición es que se tenga un resultado previo de serología positiva o un informe médico de que la infección o los síntomas o la clínica es compatible con hepatitis C. Entonces, sin embargo, si bien estos son datos los más actuales que puede ofrecer el INLASA, a nivel país, en el transcurso de los años se han hecho diferentes intentos, se han hecho diferentes vigilancias. Por ejemplo, el año 2003, y esto ha llevado 3 años, 2003, 2004 y 2005, se ha realizado una vigilancia centinela de hepatitis virales en diferentes departamentos de Bolivia, en La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, buscando obtener una población representativa para poder inferir con los resultados a toda la población. Entonces, se ha trabajado con poblaciones menores a 15 años y mayores a 15 años. De todo este estudio, el número de casos recolectados por departamento y por año, podemos verla en esta tabla, y se han logrado obtener un total de 617 muestras. En esta vigilancia centinela, un poco hemos tenido problemas con el registro de las fichas epidemiológicas y la recolección de muestras. Entonces, como les digo, es un desafío para nuestro país lograr una vigilancia epidemiológica que nos pueda dar datos reales que podamos inferir a toda la población boliviana. Los resultados de esta vigilancia. Este es el número de casos por departamento y por edad. En una población menor a 15 años se han tomado 387 muestras y a una población de adultos mayor a 15 años se han tomado 220 muestras.
Los resultados obtenidos las podemos ver en esta tabla. En menores de 15 años, como vemos, obviamente de 264 casos nos han dado una hepatitis A IgM, ¿no? Que es lo que esperábamos. Antígeno de superficie en menores de 15 años solo han dado 2 muestras positivas y una de ellas presentaba los anticuerpos IgM anticore, lo que nos indicaba una hepatitis aguda. Hepatitis C no se ha observado ningún caso, lo mismo que hepatitis E. Y los resultados que hemos obtenido en esa vigilancia de una población mayor o igual a 15 años, aquí ya vemos en esta tabla, en el antígeno de superficie son muchos más los casos, ¿no? Si bien tenemos 23 casos de hepatitis A y IgM, tenemos hepatitis B en 17 personas, ¿no? Y también se ha logrado ver una hepatitis D que está asociada a la hepatitis B, y se han logrado también ver casos de hepatitis C, 3 en este caso, y hepatitis C, 4. Este estudio de vigilancia epidemiológica ha dado muchos datos, principalmente después de haber introducido la vacuna pentavalente. Hemos podido ver cómo han ido disminuyendo los casos. Sin embargo, hubiera sido más interesante poder llegar a un mayor número de población, ¿no? Puesto que la vigilancia se ha realizado durante 3 años. Entonces, ahí lo que se ha visto es que nosotros, los hospitales tienen una función muy importante en el caso de captar los casos sospechosos y referir las muestras al laboratorio, ¿no? Otro estudio que se ha realizado con un gran número de muestras es un estudio que se ha hecho en el municipio de Coroico. Se ha realizado a causa de un brote de hepatitis B por la muerte de una persona, y se ha realizado una campaña de intervención en 2 etapas. Una primera etapa se ha tomado 491 muestras y en una segunda etapa 779 muestras. En total se han procesado un total de 1,270 muestras. Y los resultados de este estudio, solo ha sido de hepatitis B, hemos podido ver nosotros infección aguda o reciente en 3 casos, siendo que ha habido una primera etapa 11 muestras de antígeno de superficie positiva y en una segunda etapa 13. En total son 24 muestras positivas para antígeno de superficie, lo que nos indicaba una infección activa. A esto hemos podido ver que hay 2 casos de infección crónica porque hemos realizado el seguimiento de las muestras positivas en el tiempo para ver cuáles presentaban antígenos de superficie después de 6 meses. Con esto hemos podido evidenciar que había la presencia de infección crónica en 2 pacientes de los 24. Sin embargo, de este estudio de hepatitis B, si bien no se ha encontrado más que en 24 personas el antígeno de superficie, los resultados de anticore midiendo la prevalencia en esa población, se ha visto que era mayor al 50%. Es decir, el 50% de la población presentaba reactividad al marcador de anticuerpos contra el core de la hepatitis B. Y un estudio más actual que se ha realizado es un estudio de hepatitis A que se ha realizado con el programa de enfermedades transmisibles por alimento en Tarija. Y lo que se ha buscado es ver la seroprevalencia y predictores de hepatitis B en niños de 6 a 10 años, tantos del municipio urbano, que ha sido la ciudad misma de Tarija, y de un municipio rural, que en este caso se ha tomado la población de Urión. El total de muestras procesadas en el lapso de un mes ha sido de 620 muestras.
En Tarija se han tomado 189 muestras y en la población de Uriondo un mayor número, que son 431 muestras. Se ha encontrado de estos resultados en la ciudad de Tarija 2 muestras con infección aguda de hepatitis A, porque hemos encontrado el marcador de hepatitis A IgM, y 4 en la población de Uriondo. Sin embargo, también se ha realizado, no a todas las muestras por la falta de reactivos, pero sí se ha realizado la determinación de anticuerpos de clase IgG, lo cual en este caso también nos mide la prevalencia de hepatitis A. Y se ha visto en el municipio, en la ciudad de Tarija, que de 142 muestras, 97 han presentado resultados positivos, es decir, que ya de estas muestras 97 ya habían pasado una hepatitis A, y de 325 muestras en la población de Uriondo, 252 han dado positivas. Es decir, que más o menos en niños de 6 a 10 años, una gran parte ya ha pasado una infección de hepatitis A, como se ven en estos resultados, ¿no? Entonces, todos estos estudios han sido un intento de dar información para tomar acciones respecto a las hepatitis virales. Actualmente, como les decía, es un desafío para todo el país lograr sistematizar un sistema de vigilancia que nos permita tener una mejor información de cómo está la situación de hepatitis en nuestro país y que podamos tomar acciones con esa información. Respecto a la hepatitis que se está presentando, en el INLASA actualmente sí estamos preparados para poder descartar, para poder seguir un algoritmo que nos permita descartar que cualquier caso sospechoso sea una hepatitis A, B o C. Estamos consiguiendo reactivos para también poder realizar el descarte de hepatitis C y de otras infecciones que puedan causar hepatitis. Y para así poder determinar si en algún caso podría llegar o no, podríamos llegar o no a tener un caso de esta hepatitis de origen desconocido. Eso sería todo. No sé si hay algunas preguntas. Estoy presta para atender. Muchas gracias, doctora, por toda la información. Invitamos a los panelistas, por favor. Está como primer panelista el doctor Grover Bustamante. Él es presidente de la Sociedad Hondureña de Pediatría. Adelante, doctor, si es que está en línea. O por favor, gracias a Megalabs, aprovechando. Y si lo puede pasar al grupo de panelistas. Una pregunta, doctor, hasta que esté pasando el doctor Grover. ¿Tenemos la capacidad de detectar hepatitis D y E o nos falta todavía como institución? Estamos en busca de los reactivos. Lo que pasa es que en el país no se están comercializando todavía estos reactivos, pero sí nosotros ya hemos pedido y las importadoras están en eso. Entonces, esperamos que a lo más pronto posible se cuente ya con estos reactivos. Principalmente de la E, ¿no? Porque la D de alguna manera se puede descartar con la hepatitis B, porque solo las muestras reactivas para hepatitis B podrían darnos una hepatitis D. Son virus que están asociados, ¿no? Gracias, doctora. Gracias por la información. Adelante, doctor Grover. Estamos a la escucha. El favor a Megalabs, por favor, si puede hacer que entren al grupo de panelistas, al doctor Grover Bustamante y a la doctora Marcela Gallardo. Hay una pregunta interesante, doctor, hasta que ingresen los panelistas. ¿Han podido indagar si estos pacientes tenían vacuna o no? ¿O estaba entre sus antecedentes? ¿O no se cuenta con esa información?
Del municipio de Coroico, muchos no tenían la vacuna. Justamente este estudio se ha hecho y una de las medidas que se ha tomado es vacunar a la población que aún no había pasado, ¿no? Respecto a hepatitis A, no se contaba con información de la vacuna. Ok. ¿Y tiene el dato de cuántas mujeres en edad fértil con el resultado del B de superficie? Sí, en la población de Coroico, más o menos el mayor porcentaje de antígeno de superficie encontrado ha sido en una población de 25 a 35 años. O sea, lo cual condiciona, ¿no?, a una transmisión, porque son mujeres en edad fértil, a una transmisión vertical. Bueno, muchas gracias. Aparentemente no vamos a poder conseguir que los panelistas ingresen. Le solicito una vez más a Megalabs que puedan entrar al grupo de panelistas. En todo caso, seguiríamos por favor con el programa porque tenemos los minutos contados. Megalabs pueden hacer que el doctor Grover pueda hablar. Adelante. INLASA tiene la capacidad para la detección de adenovirus. Hay una pregunta, yo creo que con esto cerramos. Justamente en la parte ya de biología molecular igual no estoy segura si en este momento tiene los kits, pero se están buscando en el comercio. Sí tiene la capacidad para hacer el diagnóstico molecular y tiene la capacidad también de hacer la secuenciación en caso de que sea necesario. Bueno, muchas gracias, doctora. Al parecer hay unos desperfectos técnicos en la participación de los panelistas. Agradecidos y esperando contar con su persona para la ejecución y las futuras reuniones que tengamos con el Ministerio de Salud para ver esto de los protocolos de actuación en el caso de hepatitis de origen desconocido. Muchas gracias, doctora Carla Ríos. Gracias a ustedes y presta para atenderlos. Gracias. Salud. Por favor, Amiga Lab, si pueden habilitar a los panelistas. La próxima exposición es ¿por qué no se ha introducido la vacuna contra la hepatitis A y la vacuna contra la hepatitis B al nacimiento? Está a cargo del doctor Adalit Zamora, es presidente del Comité Nacional de Inmunizaciones. Doctor, ¿está presente? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, doctor, fuerte y Sí. claro. Por favor, a la doctora Ríos le pediría de que deje de compartir la pantalla para que pueda hacerlo el próximo expositor. Gracias, doctor. Adelante, puede ya dar a conocer la pantalla. No sé si ya la están viendo. Sí, doctor, adecuadamente. Voy a ponerlo en modo de presentación, ¿sí? Sí, doctor, adelante. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Boliviana de Pediatría y segundo, felicitarla por la iniciativa en esta situación en la cual a veces se buscan respuestas. Creo que anticiparnos a lo que puede ocurrir es importante. Bueno, el título que en realidad el doctor Velasco propuso para esta conversación era ¿por qué no se introdujeron las vacunas con hepatitis A y B en nuestro esquema de vacunas? Voy a plantear el tema en estos 4 puntos, es muy corto. ¿Cómo se introduce una vacuna en el esquema de vacunación regular? Porque esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la hepatitis B, con la hepatitis A? Y bueno, vamos a intentar hacer unas conclusiones. ¿Cómo se incluyen vacunas en el esquema regular? Esto puede pasar cuando quieres introducir una vacuna nueva, cuando quieres modificar una forma de presentación, sea en fechas que ya no sean los 2, 4 y 6 meses, sino a los 3, 6, 9, etcétera. O cuando tienes una presentación nueva de una vacuna, ya no va a ser oral, va a ser inyectable, etcétera.
Estos son también cambios que pueden darse en el esquema regular. En Bolivia hemos tenido ese tipo de cambios, el PAI de segunda generación en el año 2000, cuando incluyó las nuevas vacunas, particularmente la pentavalente y la triple viral, y modificó los esquemas. Antes de eso se vacunábamos a los 3 y 6, 9 meses y pasamos a hacer los 2, 4 y 6. Vacunábamos sarampión a los 9 meses y pasamos a hacerlo al año. Y como ustedes ven en la lámina, se introdujo vacunas nuevas a lo largo de los últimos años. Ahí están los años cuando estas vacunas se introdujeron. Y el año 2016 y ahora este año se va a modificar el esquema de vacunación antipoliomielítica. Este año la primera y la tercera dosis van a ser inyectables. La segunda, la cuarta y la quinta van a seguir siendo orales. Entonces, este cambio es el que ya se va a dar. Entonces, son cambios que se dan en los esquemas de vacunación. Pero cuando hablamos de introducir una vacuna nueva totalmente, hay varios criterios a seguir que ya están definidos internacionalmente. Obviamente hay criterios políticos y técnicos, ahí tienen ustedes. Uno es la prioridad política y de salud pública, realmente cuál es la magnitud y trascendencia de la enfermedad. Y obviamente cómo están otras enfermedades inmunoprevenibles también en su evolución en el medio. Y una información que es muy importante y realmente que en la charla previa de la doctora Ríos, uno dice que por lo menos en este tema nos falta bastante, porque requeriríamos saber la incidencia de la enfermedad, la prevalencia, si hay qué gran discapacidad provoca, cuántas hospitalizaciones sobre el total de casos, cuál es su mortalidad, etcétera, o qué es lo que representa, realmente qué es lo que tú quieres cambiar, ¿no? Cuando introduces la vacuna. Obviamente la eficacia, calidad y seguridad de la vacuna. Si hay otras intervenciones que podrían ser iguales o mejores, ¿no?, a la vacuna, en el caso de las hepatitis, particularmente de la A, todo lo que implica mejora de saneamiento ambiental y lavado de manos, etcétera, es obviamente determinante. Y los criterios económicos y financieros. Una cuestión que es clave como país es la sostenibilidad en el tiempo. Porque una vez que tú introduces una vacuna nueva en el esquema, tienes que probar que vas a poder seguir solventando la vacuna a lo largo de los años, a lo largo que la población vaya aumentando, por ejemplo, etcétera. Entonces, ese es un criterio que como país es muy importante. En el caso nuestro, muchas de las vacunas fueron, ya sea en su totalidad o en un 50%, pagadas por 1 o 2 años por organismos internacionales. Y a partir del segundo o del tercer año, ya el país asumió el costo total de la vacuna. También están los criterios de programa y de factibilidad misma, ¿no? O sea, si la vacuna es liofilizada, si ya viene líquida, si es monoval, si viene en monodosis, viene en frasco multidosis, etcétera, ¿no? Son cuestiones que se hacen a la decisión, porque tiene que ver mucho con la programación, el cubicaje, el tamaño de la cadena de frío, etcétera. Sí, la vacuna va a estar siempre disponible. Simplemente para darles una anécdota cortita, cuando se cambió IPV a la vacuna inyectable para polio en muchos países, de pronto se cortó el problema porque no hubo la suficiente producción de vacunas. Felizmente la falta de vacunas no nos tocó a nosotros, pero sí a otros países, que obligó a que muchos países tengan que utilizar la IPV de forma intradérmica al quinto de la dosis. Entonces, es una cuestión que tiene que preverse en el tiempo. Y obviamente, ¿cómo está tu programa de vacunas? Si de pronto en tu programa de vacunas tienes que no estás vacunando lo que vacunabas antes, llegando a las coberturas suficientes, si vas a introducir una vacuna nueva, probablemente va a irnos peor con las anteriores y con la nueva. Entonces, son evaluaciones que tienen que hacerse para introducir vacunas. Y obviamente, después de eso está todo el plan de introducción, porque tienes que cambiar normas, lo que veamos, cómo se compra, cómo se distribuye, cómo va a ser la cadena de frío, cómo va a ser tu vigilancia post-mercadeo, tienes que capacitar a la gente. Definitivamente en la introducción de nuevas vacunas, el peor de los clientes es el cliente interno, es el personal operativo, etcétera, o otra vacuna más y más trabajo. Tiene todo lo que tiene que ver con la modificación de los registros de información. Es decir, hay que introducir nueva información, no solamente a nivel local, sino también a nivel general. Tu vigilancia epidemiológica post-introducción tiene que ser muy exacta, porque tienes que probar que vas a cambiar la realidad previa a por la cual estás introduciendo la vacuna. Obviamente tienes que decirle a la gente, tienes que controlar esto, y están los costos no solamente de la vacuna, que si de las jeringas, que si de la distribución, que si de la promoción de la vacuna, etcétera, y finalmente evaluar el impacto. Es como verán, cuando se va a introducir una vacuna, no es una cuestión de decisión de un día, es un proceso de preparación que a veces toma 6 meses, 12 meses, un poco más. Y mucho de la introducción de una vacuna tiene que ver con información previa, ¿no? De cuál es la carga de la enfermedad antes de introducir la vacuna.
Cuando hablamos de la vacuna para hepatitis B, todos nosotros sabemos que esto está en el esquema de Bolivia desde el año 2000, en la pentavalente. El único estudio previo que hubo antes de la introducción de la vacuna en el año 2000 es uno de la Universidad de Florencia, que decía que nosotros éramos un país de prevalencia baja, porque teníamos menos del 2%, y fundamentalmente esto estaba concentrado en la región amazónica del país, como pasa en realidad en toda la región amazónica del continente, donde la prevalencia es mayor, inclusive muy alta. En la zona amazónica peruana creo que excede el 10% o excedía el 10%, etc. Y de entonces ahora podemos decir que hay un buen lote de población que está vacunada contra hepatitis B, ¿no? Toda la cobertura de vacuna pentavalente, como señalo ahí, ha sido en promedio mayor o igual al 80% de cada corte. Si tú asumes que cada corte de nacimientos en Bolivia es de 250,000 niños, entonces tienes una idea de cuántos niños pueden estar protegidos contra hepatitis B y cuántos no. Porque todos los años hay un lote de niños que no ha alcanzado a recibir la vacuna y estos no estarían protegidos. No, obviamente es a partir de este cálculo indirecto que estoy haciendo. Y definitivamente la prevención de la transmisión perinatal solamente puede hacerse con dosis al nacimiento. Y para esto necesitamos conocer cuál es la prevalencia de portadores en la población. Probablemente si a lo largo de estos años hubiéramos hecho una detección de antígeno de superficie en todas las mujeres embarazadas que acuden al control prenatal, hubiéramos tenido una buena idea, ¿no?, de cuál es la prevalencia de portadores en mujeres embarazadas. Y ese hubiera sido un buen punto como para decir, esta es la realidad que tenemos que transformar a partir de la introducción de la vacuna contra hepatitis B al momento del nacimiento. La recomendación internacional es que esta vacuna al nacimiento sea introducida en los países donde la seroprevalencia sea mayor al 8%, o sea, sea alta. El único dato que tenemos es de hace más de 20 años atrás, que decía que éramos menos del 2%, y creo que hay un estudio en trabajadoras sexuales comerciales que también da una cifra de 1.5, de 1.8%. Desde entonces no he podido conseguirlos como para dar la referencia, pero de lo que recuerdo, eso es una situación que pasó para el año 2000. Y ustedes saben que esta vacuna ya es monovalente, ¿no? Tendría que ser solamente afinada la vacuna para ser distribuida, etcétera. Sin embargo, tenemos parte de la vacuna. En esto nos interesa la dosis al nacimiento. Cuando hablamos para hepatitis B, probablemente sea la vacuna inactivada que se acerca más a la vacuna ideal porque su inmunogenicidad es muy buena, su seguridad también, y probablemente la que haya que relatar brevemente es la experiencia argentina. Los argentinos hasta el año 2004 tenían una incidencia de esa cifra y introdujeron la vacuna a partir del 1 de enero del 2005. ¿Sí? Y para el 2007 la incidencia bajó dramáticamente. Y era uno de los países que hacía más trasplantes hepáticos por insuficiencia hepática aguda producida por hepatitis, ¿no? Y tenían hasta 329 casos por año. Sí, estamos hablando sobre todo de niños, podía también pasar en adultos, la prevalencia era prácticamente en todas las edades. Y desde el marzo de 2017 hasta julio de 2021 no han hecho un trasplante hepático más, ¿no? Y ellos solamente han introducido una sola dosis al año de edad. O sea, no 2 dosis como recomiendan los fabricantes. Esto ya está aprobado hasta ahora, ha sido certificado por el grupo SAGE, el grupo de expertos de la OMS, el año 2012, y ya hay varios estudios que señalan que una sola dosis de vacuna hepatitis A podría ser suficiente. Obviamente, ¿qué es lo que además tienen? Es una exigencia posterior a esto para probar los datos que les estoy mostrando y los seguramente tienen ahora, ¿no? Es una vigilancia epidemiológica de alta calidad, con estudios serológicos bianuales, etcétera, que es lo que prueba que lo que estás haciendo, o sea, cuál es tu impacto, ¿no es cierto?, al introducir la vacuna. Entonces, cuando vamos y señalamos, bueno, ¿por qué no hemos introducido? Bueno, sí hemos introducido hepatitis B. No estamos pensando en la hepatitis de transmisión vertical, definitivamente no nos está sirviendo para eso. Pero la tenemos la vacuna introducida. Y segundo, hepatitis A, nos falta mucho de información como para señalar hoy sí es necesario introducirlo, etcétera. Y probablemente también tenemos otro tipo de prioridades. Quién sabe, nuestra prioridad mayor tuviera que ser hepatitis B al nacimiento, tuviera que ser colocar la vacuna contra coqueluche a mujeres embarazadas, porque tenemos un periodo de edad en la cual no estamos protegidos, sin contar además que
tenemos 2 vacunas a la vuelta de la esquina que también hay que discutir y se va a tener que poner a mujeres embarazadas, como es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que está a la vuelta de la esquina, y muy probablemente la vacuna contra el citococo del grupo B. Sin embargo, algunas situaciones que puedo plantear para el panel de discusión y para las conclusiones finales que la sociedad tendrá que hacer, pensamos que hay que establecer tareas conjuntas con el Ministerio de Salud y otras sociedades científicas. Gastroenterología es imprescindible, infectología también, para mejorar la información epidemiológica. Lo que nos hemos dado la doctora Ríos es la información de demanda de laboratorio que solamente enlaza La Paz. ¿Qué pasa con estos laboratorios? ¿Qué pasa con el CENITROP? ¿Qué pasa con otros laboratorios en Cochabamba? Etcétera, ¿no es cierto? Y en lo que se refiere a la introducción de la vacuna al nacimiento y a las metas de desarrollo sostenible de la OMS para el 2030, reclaman esta situación porque hay que bajar la ocurrencia de casos a menos del 5%. Y con la información disponible que podamos tener sobre hepatitis A, promover la inclusión de al menos una dosis de vacuna que ya está aprobada en el esquema nacional. Creo que eso es lo que quiero decirles. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones a la Sociedad de Pediatría. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. El primer panelista que tenemos es el doctor Edgar Castro Lizondo, en representación de la Sociedad Potosina de Pediatría. Le cedo la palabra, ahora sí puede hablar, doctor, adelante. Doctor Castro, ¿está ahí? Damos pie al segundo panelista, que es el doctor Marvin, 10 años. Él es el presidente de la Sociedad Veniana de Pediatría. Adelante, doctor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Le escuchamos muy bien, doctor. Adelante. Muy buenas noches a todos los colegas presentes aquí en esta charla. Pues bueno, estas charlas son muy importantes para que nosotros lleguemos a un acuerdo e implementemos algo bueno para la población pediátrica boliviana que tenemos. ¿Ya? Con respecto a lo que comentaba el doctor sobre la cuestión de las vacunas, si bien ya tenemos la vacuna de la hepatitis B implementada en la pentavalente del año 2000, pero no la tenemos al nacimiento. Entonces, como ellos comentaban de que nosotros no tenemos la posibilidad a veces, ni la cantidad de vacunas, porque hay que analizar. Entonces, la alternativa que podríamos realizar nosotros como primer punto es estudiar o hacer un seguimiento perinatal. A toda la mujer embarazada se le debería hacer el antígeno de superficie para ver si tienen hepatitis o no tienen hepatitis, ¿no? Entonces, las pacientes que sean portadoras de la hepatitis, todos los niños que nazcan de madre portadora se debería vacunar en las primeras 12 horas, como se recomienda la vacuna de la hepatitis B. Esa es una gran alternativa, porque si bien sabemos, la vacuna de la hepatitis B nos va a llevar a cirrosis y a cáncer hepatocelular. ¿Ya? Entonces, esa sería una alternativa. Hay que estudiarlo, hay que hacerlo, pienso, de esa manera para disminuir el riesgo de infecciones por hepatitis B. Con respecto a la hepatitis A, no la tenemos, no la ponemos nosotros en Bolivia, pero es muy importante que se coloque a partir del año de edad. Como menciona él también que hay que capacitar, pues no hay mucho que capacitar al personal, está acostumbrado a colocar intramuscular, deltoidea. Todos los pacientes que van para vacunarse SDP y fiebre amarilla es la misma vacuna, ¿ya? Entonces, en el mismo lugar, perdón. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en muchos lugares de Bolivia, especialmente lo voy a decir en mi departamento, no tenemos las pruebas para realizar la serología para hepatitis A, ¿ya? Si bien estará dentro del SUS, pero los hospitales sabemos que la mayoría se han manejado políticamente o no tienen recursos económicos, entonces no tienen reactivo.
nunca se hace la prueba. Y la mayoría de los pacientes que van a un hospital público no tienen recursos económicos y no se van a hacer la prueba. Entonces, el tratamiento siempre se hace empíricamente. Segundo, aparte de que tendríamos que descartar una hepatitis A y una hepatitis B, en nuestro medio, en el oriente boliviano, tenemos otras patologías, como por ejemplo el dengue, que siempre nos va a llevar una TGO y TGP alterada. Tenemos la malaria también, ¿ya? Y otras enfermedades virales que nos van a elevar nuestra TGO y TGP. Si nosotros tuviéramos la vacuna de la hepatitis A y la hepatitis B ya en nuestros pacientes, entonces automáticamente podemos descartar pues, que nuestros pacientes tengan hepatitis y pensamos en otros virus. Ya entonces sería muy importante para disminuir el riesgo de contraer este tipo de hepatitis A, ¿no? Bueno, muchas gracias, ese sería mi aporte. Muchas gracias, doctor. Por favor, la siguiente panelista es la doctora Gabriela Moscoso. Ella en representación de Cochabamba por los pediatras gastroenterólogos. Adelante, doctora, está con nosotros. Muy buenas noches, ¿me escuchan, no? Sin problemas. Adelante, doctora, se la escucha muy bien. Bueno, con respecto a esta charla, bueno, muchas gracias por la invitación. Eso es muy importante porque sí, evidentemente, bueno, esta enfermedad, claro que evidentemente cuando hay altos casos sí lo toman en cuenta, pero eso se ve durante casi todo el año. Entonces, sí hay casos que son bastante graves, que conllevan bastante tiempo de la hospitalización. Sí he visto niños con falla hepática, incluso hasta el año pasado vi un paciente con falla hepática fulminante sin la vacuna de hepatitis A. La hepatitis A hay en nuestro medio, hay en Bolivia. Lo malo es que sí es, bueno, tiene un costo porque no está dentro del PAI. Por lo tanto, tanto los pacientes como algunos médicos en atención primaria o pediatras no lo indican. Entonces, eso complica el panorama, ya que se ha visto que si esta vacuna de hepatitis A se vacuna desde el primer año de vida, que incluso produce una inmunidad de rebaño, entonces estamos protegiendo, uno, de que el niño no llegue a una hepatitis fulminante. El segundo punto es de que como somos un reservorio natural, por lo tanto no vamos a, no se va a mantener la propagación a otras personas que no hayan enfermado antes, de alguna forma también es protección a las terceras personas. Entonces, yo indico que uno, sí se debería vacunar a partir del año de edad. No se puede vacunar con, bueno, en nuestro esquema tenemos la vacuna de SRP, que sí se puede hacer una vacunación concomitante con el SRP y la vacuna hepatitis A, pero también tenemos el esquema de fiebre amarilla. Así es que lo podemos vacunar al año y medio o antes del año y medio y con su dosis de refuerzo. Ya con una dosis tengo bastante inmunidad. Y lo más importante, que también hay un desconocimiento de lo que es la vigilancia epidemiológica de la hepatitis A. Todos los centros deberíamos tener una ficha epidemiológica para estos pacientes, ya que está infradiagnosticado y para saber la realidad que tenemos. No tenemos a nivel nacional y tampoco tenemos qué cantidad de pacientes llegan a una hepatitis fulminante o a un trasplante hepático. Y eso es lo que bueno, no está favoreciendo, ¿no? Y yo pienso que deberíamos introducir esta vacuna, ya que a pesar de que es 1% de complicaciones, bueno, igual sí deberían proteger a nuestros niños. Y con respecto a la vacuna de hepatitis B, sí se debería colocarlo a partir del nacimiento, ya que hay una mayor protección desde el nacimiento para que este niño con la transmisión vertical no llegue a bueno, una hepatitis crónica y por ende a un carcinoma hepatocelular. No sé si hay alguna duda. Doctora, muy buena exposición. Invitamos una vez más al doctor Edgar Castro. Adelante, doc, está con nosotros. ¿Está habilitado para poder hablar, doctor Castro? Bueno, entonces
en esta unidad estamos anotando las conclusiones que vamos a hacer llegar también al Ministerio de Salud. Entre ellas está la adecuada, hemos visto ya con la primera exposición, la adecuada vigilancia epidemiológica de las hepatitis A, B y C. En realidad no tenemos mucha información al detalle de la misma. No podemos justificar adecuadamente la introducción de la hepatitis A, pero de todas maneras, como sociedad, igual vamos a exigir la introducción de la vacuna de hepatitis A, como así de la hepatitis B. Doc, ¿algunas palabras finales, doctor Zamora? No, nuevamente agradecerles a ustedes y ojalá esta iniciativa pues llegue a buen puerto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. A continuación, estamos con el tema de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Es el tema central del simposio. Y está a cargo de la doctora Silvia Fuentes. Ella es pediatra infectóloga y está a cargo del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Adelante, doctora. ¿Está con nosotros? Buenas noches a todos. Denme un momento, por favor, voy a compartir pantalla. Adelante.